Bueno, gente, volvimos. Segunda parte de nuestra conversa con Andrés Nieres, interesantísima. Está para hacer un ciclo con Daniel, con Andrés, disculpen. Vamos a esperar que llegue. Bueno, acá estamos directamente de Río de Janeiro, escuchando acá el disco Lucas Leza, Secreto, del año 2019. Increíble disco de Candombe. De Neo Candombe, diría nuestro amigo Alexis Lidem. Ya está llegando. Y vamos a retomar nuestra conversa con Andrés. Bueno, Andrés, segundo bloque. Opa, se fue volando el tiempo. Sí, no, está interesantísimo. Es como una aula que estoy teniendo. Bueno, sí. ¿En qué estábamos? Fui a tomar un poquito de agua, entonces. Fui a tomar un poquito, acá está, me serví un poquito de agua. Dejé el mate porque si Salud. no, no puedo dormir. Oh, Que nunca nos falte. que nunca nos falte, ¿verdad? Andrés, como estábamos hablando de la cuestión de profundizar los conocimientos de la cultura africana, de la complejidad de la cultura, de los imperios, de la espiritualidad y todo que está alrededor, ¿no? Em, Claro, es importante que como es, que sepamos. Disculpe que me vaya por esta parte, pero lo considero más importante hablar de nuestra cultura en estos momentos que de mi vida. no, Que está vamos a bárbaro, está hablarlo, bárbaro. sin problema. Pero es sumamente importante que nosotros tengamos conocimiento que todas las culturas que vinieron de cada una de esas tribus, cada una tenía su cultura, dentro de cada tribu se debía a distintos troncos. Por ejemplo, la mayoría de las personas que vinieron tomadas como esclavos para Latinoamérica y el Caribe venían del tronco de Angolo-Congo, la parte surafricana, Mozambique, hasta el Congo, Angola, la parte de África Occidental, es la parte Yoruba, o Yoruba, como se le quiera decir, donde estaba el imperio de Oyo, y Leife, también, que es parte de la parte de Yoruba, con su ancestro mítico Odudúa, y en cada una de las tribus había un ancestro que después fue lo que hoy en día muchos conocen como las deidades, los irúnmoles u orishas, si es para la parte de Yoruba, si es para la parte de Angola, Inkisi, Mukishi o Jamba, que es ese elemento natural. Entonces, y también la parte de Yeye, que es la parte de Dahomey, Benín. ¿Dónde venís? Los Boduns. Los Bodun, exacto. Que cada una de esas etnias fue moviéndose en el territorio a lo largo de todos los siglos. Por eso también, al moverse, muchos pueblos guerrearon y muchos otros no fue necesario guerrear, porque en las costumbres, en la cultura que tenían ellos, era que si yo, en la zona donde estoy emplazado, tengo alimento para brindar a todas las personas que vienen de afuera, yo me acoplo como comunidad, como tribu, a la otra, y sin olvidarme del pasado, resignifico ese pacto nuevo. Claro. Que esas son cosas que nadie te dice, entonces siempre muchas veces se miente, muchas veces se omite, y también eso es mentir. Entonces no podemos callar más. ¿Y cómo no puedes callar? ¿Por qué? Porque por eso hay que estudiar, para saber que pasaba eso, que todas estas deidades de culto, no hablo de religión, de culto, pues son cultos ancestrales que cada una de las tribus tiene,
aparte que, disculpa, religión es un concepto eurocéntrico también, de cómo entendemos nosotros como una estructura religiosa, ¿no? De cómo moldeó la Iglesia Católica durante siglos, desde el Imperio Romano hasta ahora. Cuando hablamos de religión, automáticamente en nuestra cabeza se viene esa imagen acústica. La iglesia, la institución, la jerarquía. Cuando se habla de los cultos africanos, es otro concepto. Es otra, es una cuestión completamente diferente, que quizás las personas que no están vinculados o de alguna forma u otra dentro de las religiones de matriz africana, no es difícil entenderlos. Y sin hablar de preconcepto de siglos sobre todo lo que es cultura afro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿a qué vengo con esto? Que todas estas costumbres, mucha gente, y dentro de la cultura eurocéntrica en la que vivimos, trató de demonizar todo. Si es la danza, es porque se tocan, porque mueven la zona pélvica, la zona sexual. Entonces le daban una lectura totalmente diferente e inclusive opuesta a la que tenían cada una de esas tribus, que no tenían lenguas, tenían cada una sus idiomas. ¿Sí? Dentro, por ejemplo, del Angola tienes el Kimbundu, el Umbundu, ¿sí? Y el Kikongo. Entonces, mientras vos te desplazás en diferentes tribus, van cambiando algunas palabras, pero permanece ese mismo tronco. Claro. Y lo mismo pasa con las diferentes tribus. Si vas para Oyó, Iyeyá, Abeokuta, en la parte yoruba, por ponerte un ejemplo, hay muchos más. Si te vas para la parte Yeye, Mají, Sabalú, etcétera, etcétera. Entonces, cada una tenía sus colores, su vestuario y su cultura. Por eso es lo que vengo mencionando al principio, que una comparsa es mucho más complejo de lo que nosotros vemos. No es que, te digo, y repito, disculpe la redundancia, es tener un dinero, sacar la comparsa, me gustó el color de fulanito, ciclanito, se los coloco. No, hay todo un mensaje en eso. Y también tenemos que dar un mensaje, porque es la cultura ancestral. Porque yo cuando salgo a bailar, o las veces que salí a bailar estaba en la llamada, yo me acuerdo de mis tías, de mi madre, de mi abuela. Vos estás bailando para esa gente tuya y para la gente del barrio, y eso se siente cuando pisás esas calles, y sobre todo en esas fiestas, e inclusive en las llamadas más importantes que son las fiestas, en cada una de las fechas patrias, porque las familias van a reunir, si te das cuenta, esa energía. Entonces son lecturas que mucha gente no da, y nosotros tenemos que capacitarnos para eso, para dar un contenido, una pedagogía, una didáctica, para la persona sepa y lo comprenda. Y dentro de, para responder la consulta que siempre tú le haces a las personas de la espiritualidad y lo religioso, en mi concepto, la espiritualidad, cada uno tiene la suya. Las músicas, los tonos vibracionales siempre te llevan a emitir diferentes energías dentro de que es nuestro campo del aura nuestra que recubre nuestro cuerpo, y inclusive hasta en el interior de nuestro cuerpo. Se manejan los cristales, se van deformando las células según vaya sonando afinado o desafinado, ¿sí? A compás o sincopado. Que también hay que comprender eso. En la escala europea se tiene el compás, la tierra, y lo nuestro es totalmente diferente. Nuestro tiempo, nuestros compases siempre están fuera de eso.
Entonces hay que como es, hay que poder fundamentarlo para que así de esa manera se pueda respetar. Es tan simple como eso. Y dentro de cada una de las culturas, de cada uno de los pueblos, de las naciones, ¿sí? Que tenían sus deidades, ellas tienen un rol sociológico, mítico, pedagógico y cosmológico. Nos enseña a ver el mundo, cómo se conformó en la parte de la cosmología de cada una de las etnias, tribus y familias que asistieron. Fueron traídas, esclavizadas aquí a lo que se le llamó el Nuevo Mundo, aquí a las Américas. Un rol pedagógico, porque cada una de esas deidades nos enseña algo. Un rol sociológico también, porque nos ayuda a comprender cómo manejar la sociedad, y eso se hace a través de la literatura oral. No es que los afrodescendientes ni ninguna persona en el mundo no tenga la capacidad de estudiar y aprender la escrita. Simplemente que la cultura afro es de una literatura y filosofía oral. Eso lo indican cada uno de los versos en las diferentes etnias, tanto del tronco Bantu, Yorubá, Yeye, en Cuba le dicen Arará, el Vodú en Haití, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener ese conocimiento para poder darle lectura a eso. Claro. Entonces hay mucha gente que no tiene eso. Entonces por eso no entiende. Por eso no entiende que en la llamada que se hace una fiesta patria, salgan los tambores a tocar y el tamborilero, músico o como se le quiera decir, está compenetrado en su tambor, emitiendo un diálogo familiar dentro de esos 30 tambores, 40 tambores, que hasta, en mi entender, es donde se puede tener un buen diálogo y escucharme y tener esa comunicación, esa ida y vuelta. Como en esta conversa, uno habla, el otro escucha. Y así, con los 3 tambores que van quedando, ¿sí? Pues también teníamos el piano bombo o chancha, también. Tratar de, tratar de revivirlo y aprovechar también el tío José, todas esas personas que tienen ese conocimiento, que lo pueden pasar a personas que tengan un buen equilibrio y le den un buen uso, como veo que es lo que está, como que lo que está queriendo realizar. Es sumamente importante eso en cuanto a que cuando estamos bailando y
Robert Quintero, el negro Mauro Bonito, Acuña. Eso, sí, estoy aprovechando a saludar mientras... perfecto. Eso, a mi Trinidad, a Rosana, te quiero prima. Tenemos que ver los registros akáshicos. Sí, todo el mundo estamos todos queriéndoselo acá. Exacto, a los afros autoconvocados. Un abrazo, sí, a la gente aquí de todo el mundo. Eso, un abrazo grande. Entonces, prosiguiendo con lo que estábamos comentando, es sumamente importante que tengamos esa empatía en el momento de realizar nuestras clases de candombe, danza, canto, música, vestuario, etcétera, Sí, que tenemos que estudiar para eso, y es amplio el abanico porque son amplias, son una gran cantidad de tribus y metaetnias también que han llegado. Entonces, es un poquito complejo. A mí me ha pasado algo muy particular, que a veces yo llego a determinada parte y la persona me saluda y me dice, yo soy Mina. Y vos quedás así, porque mi abuela no sé qué, y te va comentando, se va identificando. claro. Una persona que no viste nunca. Yo me he cruzado aquí en Santiago de Chile con cubanos y me dan, me están presentando su carnet Claro. con jausas. ¿Entendés? He tenido una oportunidad impresionante que después le digo, otro momento me junto con usted porque me gustaría hablar sobre su cultura. Claro. Eso es sumamente importante para que nosotros también podamos leer la historia que está en los libros y saber decodificarla. Claro. Y saber codificarla. Eso. Una pregunta que hicieron en la primera parte, ¿en qué comparsa salí primero? Una llamada, salí primero en Caneles Ubaracutanga, ¿Qué con mi madre año? Marta Nieres, y yo era el partner de Sandrita Silvera, ahí de Ancina. ¿Qué año eso? Eso, si no me equivoco, fue más o menos en el 85. 85. A Cumplió ver, un no, año. un poquito más, 87 por ahí, 87 por ahí, no me acuerdo bien el año, si te digo te miento. Estuvimos ahí con Sandra, que una vez que ella estaba viviendo en España, una vez que yo viajé para Uruguay, nos encontramos porque hice escala ahí en Ezeiza, y ella venía de España con su hijo, y nos vimos y estuvimos compartiendo un poquito, y también el hijo preguntaba, ¿y quién es él? ¿Vos te acordás de aquella foto, de aquella llamada? Él era el que estaba bailando conmigo. Eso. Son cosas lindas que como es que te da la vida, que pasan los años, pasan 50 años y uno se ve y se saluda y todo bien. Después, ¿qué hice? Bueno, hicimos la llamada, después de un año que justo me dio una amigdalitis y la sufrí mirando la llamada por el televisor. Ay, qué feo. Al año siguiente me pasó eso y justo venía el Canario y estaba en la casa de mi tía Eda y tampoco podía ir porque estaba enfermo. Entonces, la gente estaba ahí compartiendo con mi hermano, imagino con todos los amigos, los músicos de la tribu, etcétera, etcétera, y no pude. Después me fui para la revista, como había mencionado, hice también Sarabanda, salí en Sarabanda, ahí hice Gramillero, también llevé los símbolos, cosa que los padres de mis colegas o amigos no entendían, porque encontraban que como sus hijos bailaban, salían o cantaban en murga, en parodista, Gastón, ¿cómo vas a estar haciendo esto? Andrés, ¿cómo vas a estar haciendo? Claro. Como que denostaba que uno estuviese llevando
el símbolo de la comparsa. Por eso es todo lo que hablé anteriormente. Hay gente que no sabe leer el significado que tiene y también muchos dueños de comparsa, por X motivo, no lo enseñan. Espero que no sea por ignorancia, ¿sí? Porque no cuesta nada levantar el celular, preguntarle a cualquiera de los referentes y te contestan porque a mí me lo ha hecho. Yo 2x3 estoy preguntando, ¿sí? A los referentes. ¿Qué era lo primero, la gallina o el huevo? Y ellos me dicen, negrón, no sé si fue la gallina o el huevo, pero preguntarle a fulano que debe saber. Claro. ¿Sí? La otra vez le hice una pregunta a Malumba y dice, no, me preguntás a mí, si yo cuando estaba en el Teatro Negro Independiente, me dijo Malumba, el señor Malumba, Eduardo Jiménez, yo era negro chico y tu mamá me cuidaba. Claro. Habla con tu vieja. Bueno, dale, ahí llamé a mi madre, llamé a Jorge Jerez, que es el esposo de ella también, y le hice las preguntas pertinentes, ya que mi madre, además de haber participado en el Teatro Negro Independiente y salir en las fotos que están de las investigaciones del señor Asiestarán, Jorge también es... Siempre se tiene que permear y ver todo el abanico. Por más que uno estudie la filosofía, la cultura africana, tú también, uno no se puede cerrar, también tiene que ver al otro, porque como te comentaba con el ejemplo de las tribus que acogían a las otras personas siempre y cuando tuvieran que poder darle el sustento de la comida, había muchas veces que también sucedía al contrario, no había eso y la gente tenía que guerrear por el territorio, ¿sí? Hasta que llegó un momento que no se pudo aguantar más esa situación y las mujeres tuvieron que salir a los mercados y establecer una red, ¿sí? A colocarse en los puntos de uniones, lo que se llaman hoy en lo que son las grandes encrucijadas, las entradas de las ciudades, donde se formaban las ferias, donde después formó la plaza, donde después se formó el mercado. Pero es un mercado totalmente diferente al del que conocemos nosotros con la cultura europea. Tú vendes el excedente para alimentar a tu pueblo, para alimentar a tu familia y para darle sustento. Y sin embargo, en la cultura europea se te enseña que es para acumular dinero. Entonces, son conceptos totalmente diferentes que tenemos que estar al tanto, ¿sí? Ahora vienen, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, las empresas ser sustentables. Las tribus ya eran sustentables porque vivían realizando sus ciudades con materiales totalmente orgánicos, naturales, y cuidaban la naturaleza porque simplemente para ellos la naturaleza eran divinidades. Claro. En algunas tribus deidificadas solamente como naturaleza y en otras tribus a través de esos ancestros que son personas que vivieron ahí. Permiso. Por favor. Entonces, a lo que venimos es a eso, que mientras sigamos mirándonos nosotros, digo nosotros porque hablo como uruguayo, yo si bien estoy hace 16 años aquí en Santiago de Chile, mientras todas las personas que están vinculadas con el candombe nos miremos el ombligo y no miremos alrededor y nos unamos, va a costar un poquito avanzar, va a costar un poquito poder trabajar como un solo núcleo afrodescendiente. Y eso equivale a cambiar muchas prácticas. A que si yo me gano un fondo, trabajar con ese fondo, ese dinero que me conseguí, ese material, en lo que compete
a ese recurso que te dieron. ¿Me entienden? Sí, no quiero ser tan explícito tampoco, no quiero caerle mal, pero es necesario que nosotros tengamos esa visión para que nosotros podamos salvaguardar, porque si no en el día de mañana a nosotros nos van a decir, salí a tocar con un yembe y dejar el tamboril ahí, y la gente va a sentir, decir sí, y lo va a hacer, ¿sí? Entonces tenemos que dejar de ver esa parte para que así de esa manera nosotros podamos tener nuestra propia independencia y libertad. Ser independiente cuesta, lo sé. Yo lo soy desde hace muchos años y tiene sus pros y tiene sus contras. Pero si uno trabaja bien, dando un buen ejemplo, uno puede avanzar y así de esa manera poder progresar, no solo como unidad de comparsa en cada de esos grupos familiares, sino que en lo general. Tenemos el fundamento, lo que pasa es que tenemos que como es, que trabajar más en comunidad y así de esa manera poder salir adelante. Y la única manera es educando. La única manera es educando. Prosiguiendo con lo que estaba diciendo anteriormente de mi vida, porque veo que hay gente que está haciendo preguntas. Un abrazo grande, por favor, para Moira Santos. Muchísimas gracias, porque no mencioné, estuve bailando en Senegal el 2003 y junto con toda la comparsa tuvimos la posibilidad de ganar el mejor bailarín de la llamada, que ese premio lo comparto con todos, ¿sí? Pero quiero hacer una salvedad y que se me entienda bien. Yo ese año no festejé, ni salté una pata, ni nada. Porque simplemente en esos años habían personas que yo estimo mucho y que me dan a mí mucho más, tienen ellos mucho más conocimiento y tienen un nivel de tanto en lo académico, en lo vivencial, más que yo. Entonces, simplemente yo no me acepté los saludos de los compañeros y todo, pero sé ubicarme, ¿sí? Y cada año que pasa también lo siento más eso, ¿entendés? Porque ahí estaba, por ejemplo, Roberto Lencina, que yo lo conocía desde chiquito. Él bailaba en ¿cómo es? En el Ballet Nacional Chileno, bailó en el Sodre. Lamentable se nos fue en la década del 2010 y no tuve tiempo de hablar muchas cosas porque yo también trabajaba mucho por todas partes. Entonces yo, como no me creía el cuento, si en el día de mañana, como te puede pasar a vos, y decir, mirá, te ganaste el mejor tamborilero, machi. Entonces, ¿te vas a comparar con un Malumba? No. ¿Con un Hurón? ¿Con un Oviedo? Mejor compositor. ¿Te vas a comparar con Elvio Olivera? ¿Te vas a comparar con Eduardo Dalú? No. Yo soy un pollo. y listo. Entonces, es parte también de estas cosas nunca las puedo hablar, ¿sí? Inclusive ni con mi familia. Así que aprovecho que esto quede como registro. Es respeto. Es respeto. Es lo mismo que llegar a la cuerda que llegues, ¿sí? Y mirar de afuera. Y si te dan permiso, bailá. Si te dan permiso y sabés hacerlo y sabés tocar, tocá, cantá y hacé, pero todo con respeto. Eso, es tan simple como eso. En el 2003 estuve con Senegal, con que le mando un saludo grande a toda la familia González Santos, etcétera, etcétera. Que siempre que llego a Uruguay me encuentro con un utilero, con todo el mundo, un abrazo gigante. Después también un abrazo grande también para toda la gente de Los Pintos, que hasta hoy mucha gente los tengo
en mis contactos. Ahí ya salía, por ejemplo, como bailarín y como coreógrafo. Después, desde 2003 al 2004, estaba realizando dos coreografías, que una era de Triniboa, que aprovecho a dejar el saludo grande para Willy, que era el director de la comparsa, para María Cristina da Costa, mi tía hermosa, preciosa, a mi prima Leticia Sánchez. Realicé el trabajo y en 1 de enero yo tenía que venirme para acá, para Chile, porque a mitad de año yo había estado trabajando en unos talleres para un congreso del CID, UNESCO, el Comité Internacional de la Danza, dependiente de la UNESCO, donde realizaba folclore afrocubano y folclore uruguayo, afro-uruguayo. Entonces, bueno, trabajé, hice los talleres junto con mi compañera en esos momentos, Maritza Pérez Cárdenas. Estuvimos trabajando, ella me enseñó determinadas partes de la cultura de ella que tenía, y yo después, en el transcurso de los años que vine para acá, tomé clases y empecé a ver otras cosas, y hasta el día de hoy sigo tomando clases, ¿sí? Porque es muy amplio, porque ellos tienen resguardado en la cultura afro muchas de las etnias, ¿sí? Y eso es sumamente importante. Estuve trabajando, di esos talleres, estuve compartiendo con mucha gente ahí, con gente que venía de Haití, Brasil, Nueva York, haciendo sus ponencias, gente de Chile. Ahí me conocen unas personas de Chile, y la compañía Lobunedé, que hace danza afro con danza moderna, me contratan en enero de 2004 para realizar talleres aquí en Santiago de Chile. Entonces yo dejé a un colega a cargo de los cuerpos de baile del UNB, que ese año ganó la llamada, la comparsa. ¿Qué año, ¿sí? Andrés? ¿Qué año? Eso fue el año 2004. 2004. Y creo que el año anterior también habíamos ganado ¿cómo es? El cuerpo de baile. Pero ese año ganó el UNB y Triniboa ganó el mejor cuerpo de baile. ¿Sí? Y yo estando afuera y trabajando con Diego Rodríguez, un abrazo grande a mi hermano, ¿sí? Y tuvimos a la distancia la posibilidad de darle continuidad. Yo dejé todo armado como para que se pudiera realizar eso sin problema, y gracias a África y a todo lo que y al esfuerzo que hizo toda la gente, se hicieron los ensayos y se trabajó bien, donde estuvimos trabajando en base a coreografías tradicionales, como son el candombe de Sala de Naciones, ¿sí? Con la particularidad que tiene su toque, que es mucho más simple que el candombe que se realiza hoy en día, y la avanza del ye-ye, ¿sí? El ye-ye-ye-ye-ye-ye, Luanda, 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 ye-ye-ye. Y el resto de los cantos con sus coreografías, con la explicación de cada uno de esos movimientos, que significaba y el por qué. Y por el otro lado estuvimos trabajando coreografías un poquito más modernas, partiendo con una buena raíz en Triniboa, y se ganó la comparsa, que le envío un abrazo a todos los integrantes de cada una de las agrupaciones. Se ganó el premio, que me dejó muy contento, y también le agradezco mucho a la tía María Cristina Costa, que después que vine de Chile, que en ese momento yo venía a cobrar el dinero de los honorarios, me pagó, porque también sabemos que dentro del ambiente de la comparsa es un poquito complicado, y hay veces que la gente le busca cualquier pretexto para no pagarte, ¿sí? Porque estuviste tocando y te quedaste con el palo del tambor, capaz que el palo del tambor vale $1 y te deben 500, pero... Pasa las mejores familias. Pasan las mejores familias. Entonces, por eso es importante terminar con esa cultura, ¿sí? Y ser un poquito más sincero, ¿sí? A bajar las cosas a la tierra,
tratar de pensar en un colectivo, en un general, y no en un individual. Después de eso El me vine dinero para también, acá. ¿no? El dinero también es Permiso. una cosa muy que llega a contaminar ciertas cosas, ¿no? El dinero es muy complicado. Sobre todo la cultura, ¿no? Cuando se mercantiliza la cultura, ahí es el problema que llegamos a todas estas cuestiones, ¿no? Claro, sí, 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 es un problema, pero yo creo que también eh, debemos sincerarnos porque si no también lo que pasa que en el día de mañana puedes tener un talento, un buen profesional al lado y te hacen otra propuesta de otro lado y para evitarte problemas te vas a otra parte a trabajar con otro tipo de géneros. ¿Y quién es el que pierde? El espectáculo, en general, pierde la categoría. Porque también hay que diferenciar. Una cosa es el candombe y otra cosa es la llamada y otra cosa es el carnaval. ¿Sí? El candombe es lo que vivimos nosotros todo el tiempo, que te levantás y querés agarrar hasta la olla para tocar y cantar. Y el último tema que salió querés pasarlo a candombe. ¿Sí? Bailar, compartir, las vivencias, la familia, etcétera, o los candombes esos que nunca se grabaron y te acordás y después le pegás un telefonazo, fulanito, ¿cómo era aquel candombe que cantaba usted en tal parte o que cantamos aquella vez que le hicimos la despedida a fulano, ciclano, mengano? El candombe uno lo vive todo el tiempo, ¿entendés? Pero otra cosa es esa competencia que hay, que es un evento. Entonces, vos podés amar mucho el candombe, pero el laburo es, o el trabajo, el servicio que uno brinda, es el servicio tanto en llamadas como en carnaval. Entonces hay que saber diferenciar, ¿sí? Porque así como yo en el día de mañana voy al médico y pago la orden para que me atiendan y después tengo que salir y pagar a la farmacia o el tratamiento, nosotros como músicos, cantantes o bailarines, en mi caso que me compete la parte de la danza y el baile, nuestros honorarios también tienen que ser respetados. Claro. Es tan simple como eso, ¿sí? Porque si no, pasa lo que mucha gente después comenta. Ah, no, porque tú solamente haces tango, solamente haces salsa, solamente haces cubano. eh, Está perfecto, pero esas son mis herramientas para yo mantenerme con trabajo Claro. para poder pagar mis cuentas. Entonces, es una cosa es el amor que uno tiene por todo esto que es el candombe y todo lo que encierra, como veníamos hablando, y otra cosa es este negocio de las llamadas, este negocio de carnaval, negocio de los eventos, que bueno, gracias a Dios pude estar haciendo de todo, bailando de gramillero, haciendo de portabandera, llevando los trofeos, haciendo de cuerpo de baile, bailando en Senegal, que estuvimos con William Mendilarzo, Nelson Mendilarzo, el Willy, tremendo exponente. Compartir también ese año estaba el Wilfredo Acosta realizando la coreografía, que él es cubano y también metía cosas de su cultura. Y con muchas personas, y que me disculpen si se me van los nombres, ¿sí? Pero hay una cosa que es importante, que, por ejemplo, yo en lo que realizaba en las coreografías, yo ocupaba, trataba de evolucionar, como pasó en el UMB, colocando en el candombe elementos afro, pero sin desplazarnos ni llevarnos fuera de nuestra identidad. ¿Sí? Hay que recordar que si bien
nos fuimos adaptando en todo lo que es la parte de cultos afro en Uruguay. Nosotros tenemos lo nuestro, ¿sí? Tenemos en la parte africana diferentes naciones, que eso se llama batuque, que no sé si tu señora alguna vez te dijo, porque ella es gaúlla, ¿no? Mira, Es un atabaque. Ahí va. Exacto, ¿viste? Es un atabaque. Y por ejemplo, para que veas, dentro de ese tambor, no voy a hablar de cosas que no puedo hablar, disculpa. La gente que puede tañir el tambor, tocar en nuestra nación puede ser un hombre o una mujer, cosa que en otros lugares solo puede ser un hombre, etcétera. Y dentro de nuestra nación, de nuestra tribu, nuestra familia espiritual, lo pueden hacer tanto un hombre como una mujer. ¿Sí? Cosa que también nosotros llevamos la delantera en comparación con otros países que hace mucho tiempo que muchas mujeres ya venían tocando, de los tiempos de concierto, claro. Chabela, junto con otras dos más, se mandaron una llamada, 3 tambores nomás, que el que tocaba tenía que sacarse el sombrero y callarse la boca, no emitir palabra, ¿sí? Porque a veces, digo esto porque a veces mucha gente le gusta hablar, pero no tiene conocimiento, ¿sí? Y esas mujeres tocaban mejor que más de un moreno, ¿sí? Entonces hay que saber reconocer. Y eso también te da el candombe, eso es diversidad, ¿sí? Estoy apuntando dentro del universo que tiene el candombe a lo positivo. También ha pasado ahí. Sé que no es todo color de rosa. Ha pasado que, yo qué sé, en comparsas te hacían pagar el derecho piso y te escondían la cédula el día del teatro. ¿Sí? Los zapatos. Los zapatos, sí. Gente que no le gustaban y se agarraban a los piñes. Sí, bronca, yo qué sé. A mi vieja le pasó un año ahí. Eso lo vi. A mí una vez, como yo estaba encargado de un cuerpo de baile en el Umbé, imagínate. Si Moira está por ahí escuchando, Andrés, te están esperando afuera. Tranquilo, espera que bueno, ¿vas a salir? Sí, voy a salir, me tengo que ir a mi casa. Dale. Un muchacho estaba mal, no sé por qué. Se ve que la señora o la novia estaba dentro del cuerpo de baile. Entonces, cuando tú estás trabajando con un cuerpo de baile de 50 personas, con música en vivo, que esa es una de las cosas que yo me gusta trabajar con música en vivo siempre y cuando se pueda, no podés ponerte con una sonrisa de oreja a oreja, tenés que aprovechar el tiempo y dar las directrices correspondientes para que así de esa manera uno pueda ser productivo, como dicen hoy en día. Claro. Entonces el muchacho se ve que estaba mal ahí, que se pensó que yo estaba mandando más en su compañera como si la compañera fuera propiedad privada. Claro. ¿Sí? Resulta que ese personaje, antes de terminar el carnaval, me abrazaba y me daba besos. ¿Entendés las cosas que pasan? Sí, sí, sí. Que pasaban, sí. Y bueno, también tuve la posibilidad de trabajar en televisión, en Canal 12, en el programa Casting, que es como, en esos tiempos era como un prototipo de Bailando por un Sueño, pero a la uruguaya, ¿sí? Con una vez a la semana y con 10 veces, con 90% menos de producción económica que tiene en Argentina, como tiene Tinelli. Y ahí tuve la oportunidad de meter candombe. Claro. Me acuerdo que llamamos a José de Lima, sí, con su serenata africana. Y también antes pasaba eso. Había gente que no le gustaba, porque estabas ahí, porque venías a hablar con buen tono, te tomaban el pelo para ver si vos encendías la chispa y te ponías a pelear. Claro. Y esa persona no sabía que ellos estaban ahí por mí, pero tampoco voy a estar echándole en la cara eso. Pero lo más gracioso es que yo conozco el papá de esa persona. Estas son anécdotas, ¿no?
que fue un 7 conmigo en la vida. Entonces no puedo estar entrando en tonterías, ¿entendés? Algún día cuando me la cruce, le voy a decir, fulanito, ¿te acordás de esto? Y decírselo. Entonces, a lo que llamo es a eso, en este ejemplo, y disculpe, no quiero ser egocentrista, ni mínimo, que tenemos que tener un poquito más de cultura, un poquito más de educación y empatía. Que si nosotros trabajamos mucho más en colectivo, partiendo de cada una de las comparsas y después las comparsas uniéndose, podemos ganar mucho más y no estar como se está ahora, que le está la comparsa haciéndole show a un tercero que se lleva mucho dinero, que se lleva todos los laureles, todos los aplausos, y nosotros simplemente estamos haciendo parte de un circo burdo, de un zoológico, ¿sí? Entonces eso es sumamente importante. Eso es lo que yo quería expresar en esta live. Hay mucho más para hablar, muchas cosas que a veces hay gente que me escribe, vea cómo es tu programa, que esto, que lo otro, sin problema, pero también la gente tiene que aprender a que tiene que estudiar por sus propios medios. Si yo soy percusionista, tengo que tener mi rutina de calentamiento, de rudimentos, de cómo pegarle al tambor, no pegarle, disculpe, tocar el tambor, porque el tambor no se le pega. Y si soy bailarín, y si quiero nutrir mi cabeza, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que preguntar, tengo que vivenciar. Yo creo que a nivel así de musical, el candombe está a un nivel increíble y cada vez está. Creo que nos falta otra cosa, es profundizar en la cuestión de histórica, cultural, de los valores así de la cultura africana y cómo se posicionarse en este nuevo mundo, ¿no? Que el candombe ya está inserido dentro de este comercio y cómo seguir dando. Yo lo que creo, digamos, es parte, ¿no? Pero, o sea, está inserido y felizmente hay gente que no va a querer salir también, porque la comparsa para mucha gente también es una renta que hace anualmente. Y muchos colegas también trabajan, ¿no? Con el carnaval, en fin. Pero yo lo que apuesto es dar alternativas a la expresión y otras formas de expresar el candombe, digamos, en la calle o, o retomar, por ejemplo, lo fonográfico, la música, la voz del candombe que sea más presente y sobre todo ahora por ejemplo, que el candombe está, de alguna forma la danza del candombe está ocupando un espacio dentro del Sodre, que está entrando dentro de esos ámbitos que por fin se está dando un poco algún cambio, ¿no? Creo que ampliar mucho más de eso. Yo acá en Río, digamos, participando del samba, es muy similar con lo que es el desfile de escuelas de samba y cómo es también cómo el samba fue tomado por el resto del mundo, digamos, que hay una banalidad así de lo que es la vida del samba o lo que es el fundamento del samba dentro de lo que es la escuela solamente, ¿no? Que yo, gracias a Dios, viviendo acá en Río de Janeiro y siendo parte de la batería de Manguera o estar vivenciando dentro de una comunidad un poco esa vida que tiene el samba, es también algo separado de lo que pasa con el candombe hoy fuera del Uruguay o mismo en Uruguay también, de esa vida, ¿no? Creo que a eso es lo que tenemos que profundizar más. Con respecto a la llamada, sí, hay mucho por ganar también, ¿no? Pero sobre todo concientizar. Cuando se habla de cultura afro, no se habla de animal print, no se habla de un gorila enjaulado, de un movimiento que siempre es para atrás, siempre es esto, artísticamente, ¿no? Cada cosa tiene que ser bien fundamentada, cada Claro, ítem.
Entonces, Claro, exacto. podemos armar con cualquier elemento, podemos, con lo que tengamos a mano, porque a veces mucha gente deja su vida física, económica, hasta familiar, para sacar Claro. la comparsa. Podemos salir de alpillera, pero Pero, claro, tenemos que buscarle la vuelta, ocupar el ingenio, y bueno, dale, ¿qué podemos hacer con esta alpillera? Ah, ¿sabés quién ocupaba tal tribu para tal cosa? Bueno, y ahí le va buscando la vuelta claro. cómo es, para Te iba a poder decir, ocupar los recursos. El ingenio, la malandragem, como se dice en seguro. Brasil, sí, la picardía, la chispa, eso, no. Es sumamente importante. También, como decía al principio, el rol fundamental que tienen como es las mujeres y respetar cada uno de los elementos que nosotros tenemos en nuestro candombe, cada uno también de las alas, de las secciones, el estandarte, las banderas, media luna, estrella, otros trofeos que también hay, porque hay más, hay más. Eh, los cuerpos de baile que se usan ahora, la mamá vieja, el gramillero, el fundamento que tiene cada uno, la vedette, ¿sí? Si bien se trajo eso en el año 50 a través de Marta Gularte, y los tambores, y también cuidar nuestros toques, ¿sí? Cuidar. Se puede avanzar, evolucionar o hacer creaciones, pero sin perder la raíz. Eso es lo más importante. Y si hacemos esto también, vamos a hacer un buen entrenamiento cerebral, la gente nos va a mirar con otros ojos. Y si hoy en día llevamos mucha gente realizando un buen espectáculo y fundamentándolo, también vamos a poder ganar mucho más. Y mucho más respeto, porque también lo tenemos que ganar. Entonces, si uno no puede exigir respeto si tú no respetas la actividad que estás realizando. Creo que partimos por ahí. Es sumamente importante. Y hacer pensar. Sé que muchas veces cuesta mucho, porque yo como coreógrafo, como bailarín, cuesta, porque a veces tienen determinado dinero y te dan para determinada cantidad de horas y eso lo tenés que hacer rendir. Claro. Y no tenés la cantidad de tiempo que quisieras para madurar el proyecto y tenés que adaptarlo. También dentro de las capacidades físicas y psíquicas, psicosomáticas que tenemos con las bailarinas o con los bailarines. Pero fundamentando las cosas y teniendo a la comparsa como un todo, un único todo, ¿sí? Ese famoso yo soy porque somos, que de eso viene de la cultura bantú, o bantu, el ubuntu, que ahora todo el mundo está con eso. Eso es de la cultura nuestra, cultura africana. No es nada nuevo. Claro. Entonces, es sumamente importante eso. Eso. Entonces, estamos regresando a lo que eran nuestros ancestros sin darnos cuenta. Pero si yo tampoco me pongo a escarbar a ver de dónde vengo para saber a dónde voy, es imposible. Y también recordar que la mayoría de las culturas de matriz africana son matriarcados, Seguro. que han cambiado porque a través del machismo que hay en la cultura musulmana y el cristianismo, ¿sí? Pero así todo, el africano fue amoldándose a cada uno y pudiendo convivir con todo, cosa que en esta educación y cultura que tenemos eurocentrada no quiere ver esa pluriversalidad que nosotros tenemos. Lo digo porque también lo tenemos dentro de nuestro ADN. Y es tan solamente despertarlo. ¿Sí? Los niños allá en casa, en Uruguay, aprenden a tocar el tambor antes que hablar. Sí. Y eso yo lo he vivenciado. ¿Sí? Eso lo he vivenciado con gente que está tocando hoy, que iban a dormir cuando chico a casa.
fulanito, haceme un piano. Hacen madera antes de decir papá o mamá. Y lo tocaban. Y te respondían, y acá tenés, y ¿qué me vas a decir? ¿Lo hice mal? No, ya te estaba. Y ya te dabas cuenta que esa persona iba a ser un gran tamborilero, esa persona iba a ser una gran bailarina. La chica estaba recitando y vos sabés que esa niña va a poder cantar, va a poder componer. Seguro. Son cosas que uno ve que son linajes, ¿sí? Linajes en el sentido de que son cosas que se heredan. Cosas que se heredan, así como el color de piel, el pelo, el color de ojos, la forma del cuerpo. También heredamos todo eso. Entonces, mi parte de la conversa quería que sea esa, de ver todo lo positivo que tenemos y yo por mi parte voy a seguir estudiando porque sé que no, que si bien tengo conocimiento, es difícil tener un dominio completo del tema. Seguro. Es difícil. Seguro. Y también nosotros somos, la cultura africana es una cultura familiar y dependiente, ¿sí? Que vos tenés que estar todo el tiempo haciendo tu sustento para el hijo, el nieto, etcétera. Y entre nosotros nos vamos, en ese ciclo que nosotros tenemos de la vida y la muerte, y ese florecimiento que vamos teniendo, es así. Entonces, por eso es importante que todo esto se transmita, porque es una herencia. Y también tenemos que tener en cuenta que en la cultura africana hay planos que son inmateriales, ¿sí? Espirituales, que también se mueven. Por eso la gente siente esa magia y todo. Ahí uno después, cada uno ve para el lado que quiera partir, ¿sí? Si querés hacerte budista, ir a los cultos de raíz africana o amerindia, ahí ves lo que vos querés hacer. Pero no vamos a confundir y tampoco ver, como veo muchas videos que están hablando cosas sin pie ni cabeza, ¿sí? Eso. El candombe en la música es un ritmo creado en Uruguay, es el único ritmo nuestro que lo tenemos, que nació ahí a partir de una base de los seres esclavizados como afro, y la danza y cada uno de sus personajes tienen su génesis, pero no querramos colocarle otras cosas. Que sean parecidas, sí, pero si vos te llamás Machi, te llamo Machi. Si yo me llamo Andrés Gastón, me llamás Andrés Gastón. No me pongas otro nombre, porque no te voy a responder, ¿sí? Claro. Sí, sí, Y lo pasa, mismo pasa. pasa. Sí, 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 sí. Y lo mismo pasa, No, entonces no. yo creo que las personas quieren, o sea, acá hay que entender, digamos, si bien la historia del candombe está abriendo nuevas así etapas, están cerradas, ¿eh? Como decir de las había montones de cosas cerradas en la historia que a través del candombe uruguayo, afro-uruguayo, estaba abriendo dentro del territorio esa otra historia oculta, ¿no? Pero una cosa es una cosa y otra cosa y es otra cosa. Digo, no precisamos justificar todo lo que, o sea, caminemos juntos, entendamos las raíces, eh, estudiemos, investiguemos y respetemos, porque cuando hablamos de candombe no estamos hablando solamente de la simbología que puedo pegar de él y decir, yo toco el tambor porque soy un defensor de los animales y no sé qué, y ese cuento ya no está muy, digamos, está todo bien, vos querés tocar el tambor, es tocarlo, es bárbaro, viene un chino, lo va a tocar, pero lo que voy es que entender que, o sea, eso tiene un origen, tiene una raíz, y detrás de eso hay una vida, hay una filosofía, hay historia de seres humanos que construyeron eso. Y el valor y todo ese universo, como que llamamos, que envuelve al candombe, que envuelve al tambor, a la danza, a todo, es una conciencia que nos permite, dentro de esta parte del mundo, dentro del 2020 que estamos ahora,